Hay un podcast, que obviamente no es este, que está en número 1 Es verdad. en religión y espiritualidad, que se llama The Rise and Fall of Mars Hill, el ascenso y la caída de Mars Hill. ¿Qué es Mars Hill? Que Mars Hill era una iglesia, una mega iglesia, de en total como 15,000 miembros en Estados Unidos, que inició a finales de los 90, tuvo como un boom en los 2000 al principio, y en el 2015, de un día a otro, cero iglesia. Se murió. Desapareció, murió completamente. Pobre. Y se hizo un podcast recientemente sobre eso, para hablar sobre esa iglesia. Y obviamente, como personas que están al tanto de... No, mentira. Yo lo escuché y vamos a hablar más en detalle más adelante, pero yo lo escuché, se lo compartí a Mario, él se puso a escucharlo, no sé si ya oye todo lo que ha salido. Todavía me faltan dos. Está en eso, pero esto es Living World Podcast. Yo soy Abraham Sánchez y aquí está. Yo soy Mario Escobar. Y queremos hablar sobre el abuso espiritual. Uy. Si hay un episodio Bueno, de Puya, este es el episodio de Puya. bueno, algo que quizá sería bueno leer al principio. Un pasaje que yo le mandé a Mario Es verdad. eh, Sí, sí, sí. ahorita, que está en Romanos, capítulo 2, al principio. Porque en verdad, o sea, tú puedes decir, wow, y un podcast hablando sobre la caída de una iglesia, y como que tú pudiese pensar que está tirándole a la iglesia y a la gente que estuvo involucrada en su caída, etcétera. Y en cierto modo, sí se expone lo que pasó, Claro, porque algo pero como periodístico. sí, eso es Eh, importante decirlo. Ellos son periodistas cristianos y uh-huh. tiran historias. Es como Nuria, más o menos, pero cristiana. Exacto. Bueno, lo que no Ellos sean dicen lo que dominicanos no van pasó. a saber, pero Nuria. Dicen lo que pasó y buscan personas que estuvieron involucradas y personas que también que están relacionadas a temas de estudios de lo que se está hablando en el episodio y lo ponen a hablar y bien, es bien. Si usted sabe inglés, se lo recomiendo. Ahora, no es como por un morbo de saber, o de uno gozarse en lo mal que le haya pasado a Tú otro. sabes que yo puedo dar testimonio de eso, de que cuando tú me lo contaste, para mí era, era como que me daba curiosidad ver, porque lo que tú me decías era algo como, ¿y será verdad esto? ¿Y qué pastor es ese? O sea, yo he escuchado ese nombre, pero nunca me imaginé que fuera así. Pero después de escuchar el primer episodio, y ya, con el Uh-huh, primer episodio yo estaba ya así de que, oh Dios, tengo que seguir. Y no era ya por el deseo de saber, sino porque da miedo ver uh-huh, nuestras iglesias, nuestros pastores, nosotros mismos reflejados en esa historia. Y el exactamente. que, como dicen, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, Uh-huh. en verdad uno puede empezar con un morbo y una cosa, pero yo creo que un corazón sabio y hasta cierto punto humilde debería reconocer de que, o sea, uno pudiera caer ahí, quizás uno está ahí en cierto modo, Uh-huh. y eso debería mover a uno a como a A la querer acción. evitar, a la acción, a la humildad, al arrepentimiento, etcétera. Es un podcast muy bueno en realidad. Uh-huh. Yo voy a leer Romanos 2, los primeros versículos solamente. Él está hablando, conocen Romanos, me imagino, pero si no, en el primer capítulo él comienza a hablar sobre cómo la humanidad en general, pero principalmente está hablando como que tirándole a los gentiles, eh, son culpables de pecar contra el Señor. Y ahora él comienza a tirarle a los judíos. Pero aplica lo que dice aquí para nosotros en este tipo de situaciones. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y yo creo que eso es lo que Mario estaba diciendo. Nosotros, quizás tú comienzas a oír eso
o en general, cuando juzgamos a otras personas o identificamos cosas que alguien está haciendo mal, somos muy prontos a decir, lo está haciendo mal. Sí. Tú lo estás haciendo mal. Esa persona lo está haciendo mal. Pero nosotros estamos haciéndolo mal también. Eso me acuerda, Abraham. Yo te lo enseñé ese video. Una prédica de Paul Washer. Para los que no sepan quién es Paul Washer, es un pastor estadounidense, evangélico, bien estándar así. Pero el tipo es conocido por sus sermones muy fuertes. O sea, él no está ahí hablándote para que tú te sientas bien. Él quiere una iglesia que se mueva a la acción, que siga a Cristo, que sea santa. Y él está hablando, o sea, echando un boche de prédica fuertísimo, diciendo de que muchos de los cristianos que están en las iglesias hoy en día no son cristianos nada. Y son un hipócrita y que cuando llegue ese día el Señor no lo va a aceptar. Y que eso debería darle miedo y terror a la gente. Y entonces de repente la audiencia, la iglesia empieza a aplaudir. Como pasa muy a menudo en las iglesias, que la gente empieza a aplaudir cuando el predicador está hablando. Lo cual a mí nunca me ha gustado, en verdad, siendo honesto, pero Sí. nada, cada quien con su cosa. Somos de iglesia chiquita, eso pasa Sí, más es como en verdad. iglesia grande. Ujú. Pues el tipo dijo, yo no sé por qué ustedes están aplaudiendo, yo estoy hablando de ustedes. Y la gente se quedó fría, tiesa, así, muerta, desaparecieron esa gente ahí mismo. Porque, óyeme, uno supone que cuando te predican tú no estás pensando en otra gente, tú debes estar pensando en ti. Y a veces fallamos en eso y somos muy prontos a juzgar a los demás sin ni siquiera querer hacer nada. O peor, pensando que ya nosotros estamos bien, que estamos ya todo nítido con el Señor y bueno, siempre el podcast nos da duro a nosotros. Porque De imagínate, verdad. la Biblia es una cosa tremenda. Entonces, o sea, ¿con qué se come esto de abuso espiritual? ¿Qué es eso? Porque vamos a hablar de abuso, por ejemplo. Si hablamos solamente de abuso, quizás tú pienses en un hombre dándole golpe a su mujer, o tú piensas en alguien siendo racista, discriminando a otros por cualquier otra razón. ¿Qué más? No puede pensar en abuso. Un jefe abusando de su empleado, padres abusando de sus hijos o hijos abusando de sus padres. El Generalmente hay gobierno. una diferencia de autoridad y poder Exacto, sobre todo de cuando alguien está poder. abusando. Sea económico, sea político, sea de autoridad. Y esa persona, o sea, la persona en autoridad o poder usa ese poder para su beneficio a expensas, por lo regular, yo diría que por lo regular, conscientemente. Porque hay abusos que son inconscientes, pero cuando son inconscientes, al tú externarlo, pues la persona cambia de parecer. Pero si sigue y ya es consciente, entonces yo creo que es más real. Es básicamente eso de que, tú sabes, la ignorancia no es inocencia, pero sí te Sí, exime o un sea, poco de un poco de la culpa, tú sabes. yo creo que en cierto modo uno se acostumbra tanto, quizá, una persona que tenga una posición así de abuso, que lo hace de manera regular, que se acostumbra y Sí, acepta eso como algo normal normal, y sí. hasta bueno, quizá. De hecho, Porque ajá, yo he escuchado gente que tú vas y le dices, mira, tal cosa, tú como que habla mal o tú, no sé, y te dicen, no, es que yo crecí así, qué sé yo cuánto. exacto. Y tú como que, ok, Porque pero yo te lo estoy diciendo ya. precisamente a eso iba, de que si tú creces en un ambiente de abuso, seguro para ti el abuso es la norma. O sea, por ejemplo, si tú vives en una sociedad donde el más fuerte, el que lo que importa es ser más fuerte, generalmente eso va a tener que ver con abuso de otros de alguna forma. Y cuando tú llegas a una posición de autoridad, si tú te criaste en esa mentalidad, tú tienes la mentalidad de que el más fuerte es el que sobrevive. Y es lo Exacto. mismo, tú sigues prolongando eso. Y cuando venga alguien a confrontarte, cuando viene a ver, tú dices que ese está mal. Sí. Y que tú estás bien, obviamente, porque así fue que tú te criaste, Ujú. que es fuerte.
Y lo uso en ese lenguaje de así fue que me crié, porque en el cristianismo nadie comienza de cero. ¿Cómo así? Alguien es que te predica. Y bueno, eso de que Jesús habla del nuevo nacimiento, si lo pudiésemos conectar ahí, todo el mundo tiene Alguien es un tu padre. papá, exacto. Exacto. Todo el mundo tiene un padre o madre espiritual, en el sentido de que tú lo tuviste como un mentor o como un discipulador, o simplemente fue la persona con la cual tú llegaste a conocer al Señor. Y más, Pero tú tienes una comunidad es también más de ahí. atrás. Exacto. Una O sea, familia, porque básicamente. tú puedes convertirte con una persona y esa persona no te enseñó mucho, pero hay alguien o un grupo de personas que son los que te forman, eh, y te dan las categorías y te dan, o sea, lo La- que es, el lo que marco significa, dogmático, toda la lo que doctrina, toda la significa, creencia, ¿sabes? Todas las exacto, definiciones. lo que significa ser cristiano Ujú. en base a lo que tú has hecho toda la vida. Y, o sea, eso es tan real, men, que para una persona cambiar de postura en algo. O sea, mira, por ejemplo, tú creces en una familia bautista y de repente tú vas a una iglesia pentecostal. Ujú. ¿Tú crees que eso no está bien? Qué tan loco. ¿Qué tan loco? Es más, aún más, Dios mío, perdóname, pero sigamos con las pullas. Yo he escuchado gente en mi iglesia. eh, para el que no sabe ya, hasta este punto en el podcast, mi postura hacia lo católico no es nada hostil. Todo al contrario, ni la tuya tampoco. Exacto. No pensamos lo mismo, pero en muchas cosas creemos lo mismo. O sea, somos diferentes, pero somos cristianos. Vamos a decirlo Ujú. así. Eso es lo que yo creo. Yo creo que eso es lo que tú crees. Bueno, Sí. en nuestras iglesias es muy común pensar que los católicos no son cristianos y Ujú. satanizar alguna cosa que ellos hacen, incluso. Pues yo he escuchado Tiene una personas. razón. O sea, no viene de la nada esa creencia, porque ellos mismos, la mayoría, o sea, son generaciones anteriores a nosotros, que nacimos en iglesia, vamos a decir, bautista, ellos eran de iglesia católica, pero ellos no eran cristianos, Exacto. que es una diferencia importante. Ujú. En República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica, y a medida que pasa el tiempo va bajando, pero Sí. como que todo el mundo es católico. Le pregunto a cualquier gente en la calle y él fue bautizado, hizo su primera comunión, etcétera, y sus hijos seguro lo van a hacer también, pero no creen y practican el catolicismo, de verdad. Exacto. Es como los hijos de, Bien. de una persona cristiana. Crecen en un lugar cristiano, pero no necesariamente Exacto. cristianos. Pero creen muchas Ujú. cosas que creen los cristianos. Exacto. Bueno, el punto es que no es una persona, varias personas yo he escuchado que han ido a bodas, a cultos, a misas católicas y dicen, no, es que ya después de yo haber ido, yo me doy cuenta que es verdad. Eso es satánico. Oh, wow. Porque es que esa gente hacen cosas raras, hacen cosas extrañas, hacen cosas que no deberían ser, qué sé yo cuánto. Tú ves que todo el mundo repite lo mismo al mismo tiempo, qué sé yo cuánto. Y Es interesante lo ignorante que somos, somos full porque ignorantes. porque hay muchísimas iglesias protestantes que tienen liturgias similares y son protestantes y calvinistas y qué sé yo cuántos, reforma, cinco solas, más que cualquier bautista. Sí. Y son súper litúrgicos y así mismo, toditos repiten lo mismo, leen, tienen un librito que le dirige sobre el tiempo de oración entero. Lo mismo que los O católicos. sea, sí, es Sí. muy parecido. Bueno, para no alargar demasiado el cuento, es el punto. O sea, hay una ignorancia que viene por no conocer a los demás y por tú haber crecido en un formato y recibir eso como la verdad absoluta. Entonces, cuando tú ves cualquier cosa que es rara, todo lo Mm, raro es incómodo. Siempre va a ser claro. así, porque nosotros estamos, qué sé yo, conectados cerebralmente para estar felices en algo cómodo y que conocemos. Claro, y quisiera decir como lo opuesto a lo que tú dijiste ahorita, de que el bautista va a una iglesia pentecostal. El pentecostal que va a una iglesia bautista cree que Que hay un están problema muertos, que no aquí, son están cristianos. muertos. Es verdad, Exacto, no tienen el espíritu. es así. Entonces, como que si uno no tiene una mentalidad más abierta,
no va a poder nunca ver la diferencia y como que apreciarlas, estudiarlas, entenderlas. Uno no tiene que aceptarlas. O sea, yo nunca sería Ujú. católico, por ejemplo. Pero yo entiendo la diferencia que tenemos y procuro entenderlas cada vez mejor para saber por qué yo no creo eso y por qué creo alguna cosa que ellos creen. Y tú entiendes. Ujú. Entonces, pero, o sea, el que no tiene esa mentalidad va a ese sitio y su experiencia extraña lo que lo hace es más firme en su creencia de que ellos están mal. Y Ujú. sería como que el que va a a la universidad y dice, de que, ay, esto no se parece al colegio, esto está mal. Nadie va así, porque todo el mundo le dice, tú vas a la universidad, es diferente. Entonces tú te acostumbras y ya al trimestre, al cuatrimestre próximo ya estás acostumbrado, pero el primer cuatrimestre es extraño. Entonces, eh, es complicado, en verdad. Y entender esas diferencias y no juzgar y no creerse que uno tiene la razón y es difícil. Y todo esto lo estamos hablando recuerden que estamos hablando del abuso. Entonces, esta larga explicación es como que hay muchas cosas prácticas, costumbres, formas de hablar, formas de responder a situaciones, formas de llevar a cabo, vamos a decir, disciplina eclesiástica, etcétera. O sea, muchísimas formas diferentes se puede ver esto. De que quizá en nuestras iglesias hay cosas que no están bien y que siempre han sido así, y asumimos que eso es lo normal y eso está bien, Y que eso es lo pero bíblico. no necesariamente. Exacto. Y eso puede llevar a algo que se llama abuso espiritual. Entonces, si un abuso normalmente uno piensa en algo físico o económico, ¿cómo sería un abuso espiritual? Bueno, al que va a una iglesia regularmente, o sea, puede decir que tiene una necesidad espiritual. O sea, tú sabes, reconoce que tiene una necesidad espiritual y por eso va a una iglesia donde esa necesidad espiritual en cierto modo es suplida, Ujú. ¿sí o no? Exacto. O sea, yo creo que puede que Digo, suene raro, lo que pasa es pero que nosotros no hablamos en términos de que espiritual, qué sé yo, tú sabes. exacto. Pero vamos a decir que eso espiritual puede ser algo también, es como, es la parte mística de lo emocional y de lo físico. O sea, uno puede estar estresado, eso es algo físico. Y eso puede estar, te tiene cansado físicamente. Pero también te Ujú, puede tener triste o deprimido, eso es algo emocional. ujú, Pero el que es religioso o cree en algún tipo de fe, por lo regular, entiende que entre lo espiritual entre lo físico y lo emocional, también hay un tercer componente que es lo espiritual, que no se explica ni se entiende, pero como que está mezclado ujú. entre esas cosas. Y Sí, y básicamente, o sea, tú tienes muchas formas diferentes de representarse esa necesidad espiritual que yo estaba hablando. Por ejemplo, tú dices, yo tengo que ir a la iglesia porque la Biblia dice no dejando de congregarse. ujú, Entonces yo tengo esa necesidad de ir a la iglesia porque yo quiero obedecer al Señor. exacto, Entonces, obedecer al Señor para ti como creyente es una necesidad espiritual que exacto, tú has entendido en tu vida. Hay veces que tú tienes de que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es una necesidad que, o sea, tú consideras que es una necesidad espiritual, hacer la voluntad exacto, de Dios, no pecar, santificarte, participar de las ordenanzas, servicio, etcétera. Tú consideras que esas son necesidades espirituales que tú tienes. Y también si tú estás muy ansioso y tú necesitas como aliento, esperanza, es una necesidad espiritual que también en el sermón, en el estudio de la palabra, la oración, esa necesidad se suple, de exacto. cierto modo, ¿verdad? O sea, son El que, términos que quizás no usamos, pero sí, y quizá vamos es a una realidad decir un ateo o algún cristiano muy, vamos a decir, como nominal. poco espiritual, no sé, como, o sea, que eso suena medio místico. Hay cristianos que son mucho más como racionales, Ujú, escépticos hasta cierto modo. O el que no cree simplemente diría que eso de que necesidad espiritual es un invento. Y eso es válido. Pero es que hay necesidades que uno mismo se la impone. ujú, Porque uno tiene una necesidad de buscar el bien, hasta cierto modo. Entonces, hasta cierto punto. Entonces, si yo creo que el bien es obedecer a Dios, al no hacerlo, yo estoy yendo en contra de mi naturaleza humana. Por lo tanto, ujú, es una necesidad que yo tengo. Es como la necesidad de ser feliz. Tú no tienes que ser feliz realmente, pero es algo que tú te impones a ti mismo porque como que tú estás creado para eso. ujú, Entonces, es algo extraño de explicar, pero
básicamente yo creo que lo pudiéramos resumir en eso. O sea, cualquier cosa, necesidad o abuso, o cualquier cosa que pase en el contexto de lo que la gente llama espiritual, religioso, místico, eso que pasa en ese contexto, que se ve de forma muy Ujú. tangible, en la forma en la que te habla el pastor, en la forma en la que la iglesia se comporta, en la forma en la que un hermano se trató, eso es algo físico y tangible, pero como pasa dentro de la esfera de lo espiritual, ya uno le puede decir abuso espiritual. Es un nombre simplemente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que muchísima gente conoce. Una necesidad espiritual de alguna persona es que el Señor lo bendiga y obedece al Señor. ¿Cómo así? Bueno, en la Biblia se habla muchísimo pasajes de la bendición del Señor y de que esa bendición no solamente es algo espiritual, o sea, es una necesidad espiritual que uno tiene de que el Señor le bendiga, pero eso se puede reflejar de diferentes formas, incluyendo material. O O emocional. sea, sí, o sea, es una bendición que el Señor te prospere económicamente. Exacto. Entonces, un ejemplo de abuso espiritual es que alguien reconozca esa necesidad que tú tienes de que tú quieres que el Señor te bendiga y te prospere. Entonces, él puede decir, sí, mira, si tú das todo tu dinero, el Señor te va a bendecir y va a multiplicar todo eso que tú le entregaste y te va a dar el doble. Es un ejemplo. Suena como, si tú no has escuchado ese tipo de cosas, tú puedes decir como que imposible que alguien le crea a eso. Pero yo Pero creo que es uno de los miles. abusos, o sea, yo creo que es de los más comunes, Sí. que se le llama Evangelio de la Prosperidad. Eh, Tiene otros nombres, obviamente, pero Es el más común. generalmente tiene que ver mucho con dar tu dinero a la iglesia para que el Señor te prospere. Y muchas veces la gente dice, no, porque esa gente que están ahí no son cristianos, nada. Pero realmente es un abuso espiritual, porque el líder que está eh, haciendo eso está controlando a la gente con En algo base, exacto. exacto. Él sabe que la gente tiene una necesidad espiritual y él utiliza lenguaje que esa persona va a entender que va a llenar su necesidad espiritual y él manipula la cosa para salirse con la suya y que el otro haga lo que él quiere. Básicamente tú controlas a la persona a través de puntos espirituales, Es en cierto como, modo. imagínate que, bueno, esto pasa con las mujeres que se prostituyen, por ejemplo. Su necesidad económica las hace hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces alguien toma esa necesidad económica que tienen y la explotan y se convierte en Exacto. un abuso. Entonces, Ujú. en vez de tú verlo como una necesidad económica que la persona tiene, míralo como una necesidad espiritual que tiene, pero también económica. La persona necesita dinero o la Ujú. persona quiere estar bien con Dios porque cree en Dios, Exacto, porque... obediencia. Exacto. Y la persona, el abusador, dice, ah, mira, esta persona, su necesidad, lo que quiere, lo que está buscando es estar bien con Dios. Yo la puedo engañar, hacerle creer que esto significa estar bien con Dios, y esa persona, de todo corazón, cree que está agradando a Dios. Mientras Ujú. que otro se está lucrando con lo que está Exactamente. haciendo. Y quizá en casi siempre cuando se habla de ese tipo de líderes, como que se asume que el tipo sabe que es un estafador y que está engañando a todo el mundo. Pero no sé si en todos los casos es tan sencillo como decir Sí. que él sabe que está completamente mal lo que está haciendo y está estafando a la gente. Sobre Quizá él todo mismo mientras se más cree. pasan las generaciones. Quizá el Ajá, cuando viene primero a estaba ver. seguro, el segundo Ajá. quizá más o menos, pero a la cuarta generación ya ese muchacho creció en esa iglesia pensando que esa era la verdad y que Ujú. eso que él recibe es la bendición de Dios que también se está Exacto, manifestando. Es exactamente. complicado. Y él mismo se cree eso. Bueno, no, no sé si qué tan controversial sea meter el tema de las pirámides, por ejemplo. De que el que está arriba está recibiendo dinero, pero el que entra debajo de esa persona, seguro no va a haber nada de dinero por mucho tiempo si es que llega a tener algún beneficio. Es parecido. O Sí, sea, yo estoy recibiendo esa bendición porque yo estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer, ser pastor y ser líder de la iglesia, y Él me está bendiciendo.
y a los hermanos no todos lo estaban diciendo, quizás entonces tú llegarías incluso a pensar que el hermano es que está mal. Tú lo estás haciendo bien Porque eso y es lo que te él enseñan. no lo está haciendo de corazón o no tiene pecado en su vida y te busca forma de justificar ese abuso y perpetuarlo y hacerlo peor a medida que pasa el tiempo. Es verdad. Entonces, es fuerte. Ahora, yo creo que ya está claro qué es lo que es el abuso espiritual y todo el contexto, pero no hemos hablado del podcast y de por qué esa iglesia como que Uh-huh. se ha convertido en el enfoque del escuchar el podcast o sea, qué es lo especial, cuál es el abuso que se hacía ahí. Uh-huh. Entonces, como tú eres el que lo has escuchado entero hasta ahora, ¿cuáles son las cosas principales que esa iglesia hacía que eran abusivas espiritualmente hablando? Bueno, porque es raro, porque obviamente, aún esas iglesias de prosperidad, no todo es malo. Y eso es lo difícil. Que es como un misterio. Y me gusta que en la introducción de cada episodio lo dicen. Sí. Como que es una historia, o sea, sobre eso, del abuso espiritual, pero también del misterio de Dios, de cómo Él obra en lugares rotos y destruidos. O sea, nosotros tenemos desastres y lo perpetuamos. Y aún en ese desastre, el Señor predica su evangelio y la gente se convierte y la gente crece y es bendecida de cierta forma. Es rarísimo ver cómo el Señor usa aún nuestra pecaminosidad para sacar provecho y cosas buenas. Entonces, ¿qué tipo de abusos se hacían? Bueno, inició como una iglesia buena, una iglesia pequeña, en casas, y la gente estaba muy emocionada. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el pastor líder como que fue haciéndose famoso y la fama como que le gustaba mucho. Lo corrompió. Y sí, el poder y la fama definitivamente son peligrosos, señores. Eso no... o sea, yo me imaginaría como que si él desde un principio, como que si él viera ese futuro y como que seguro él mismo criticaría Sí. a él del futuro. Qué irónico. Como Sí. que, wow, a dónde yo pudiese llegar Pero, si no... pero el él del futuro, interesante, al escuchar el podcast uno se puede dar cuenta de que como que él llegó a excusar su comportamiento con la palabra. Entonces, quizá, seguramente el él del pasado hubiera dicho, eso no está bien, yo nunca haría tal cosa. Pero al él pasar por el proceso del liderazgo, por la fama y todo eso, se fue corrompiendo al punto de que él mismo se llegó a engañar y se envaneció, básicamente. Y entonces ya él dice que eso está bien. Y si él ve el él del pasado le critica, él diría, no, es que tú no sabes. Ahora yo sé más que tú. Tú no tienes la experiencia. Lo cual es una paradoja muy es aterrador. Muy fuerte. O sea, para nosotros que tenemos este podcast y que tenemos planes, o sea, a veces no podemos pensar como en el futuro de las iglesias y no sé cuánto y como que qué cosas consideramos que serían mejor. Bueno, eso es lo que vivimos hablando aquí. Cosas que de la cena del Señor, del diezmo, de etcétera. En esta temporada hemos estado hablando de eso. Y esas cosas que estamos proponiendo, nosotros creemos que son buenas. Sin embargo, como que el Abraham o Mario del futuro, que, o sea... Eso me da miedo, de verdad. Da miedo, da sí, miedo. Que, sí. Que uno llegue como a perder el enfoque y hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso de ese enfoque en fama, en crecimiento, él quería como que su iglesia creciera y creciera y creciera, como que los números le importaban mucho, de que la iglesia estaba creciendo. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que el Señor está prosperando eso y está detrás de eso. ¿Ok? Entonces, tú decís, wow, pero mira los números. O sea, quizás tú digas que yo hablo feo y yo no hablo de una forma correcta, pero, o sea, tú no puedes mentir. Los números no mienten. Si la gente está viniendo, si la gente está creciendo, más gente está escuchando de Cristo, el reino se va expandiendo. O sea, que cuando viene a ver, el Señor está detrás de él y él lo está haciendo de la forma correcta. Pero es fuerte. Él se enfocó en que él quería
transformar su ciudad. Y como que el enfoque más grande era en ese, de qué podemos hacer como iglesia y como comunidad para transformar nuestra ciudad. Y tú dirás, pero eso es algo bueno. Claro que sí. Muy bueno. Pero cuando el enfoque como se fue perdiendo y era ya se volvió como un nosotros versus ellos, de que nuestra iglesia va creciendo, somos más y ya como que la comunidad en la que nos encontramos no es como un campo misionero, sino como que son nuestros enemigos. Y eso pasa mucho, como que se va... En verdad, tú sabes que parte del contexto de eso es que esa iglesia está en Seattle, que todas las ciudades grandes en Estados Unidos son más liberales y más progresivas que conservadoras. Eso es lo normal que pase socialmente hablando. Entonces, los cristianos por lo regular somos más conservadores en la cosa que creemos. Pues, ese querer transformar y alcanzar la ciudad, como tú dices, se convirtió en una lucha. Una guerra. Porque la ciudad está yéndose en contra de los valores cristianos y esta guerra cultural que ahora en nuestro país se está viendo, que si están legalizando el aborto, que si la homosexualidad y el LGBTQ, que si el feminismo, todas estas cosas estaban llegando o ya habían llegado y estaban creciendo y explotando en esa ciudad. Y entonces, como que esa tensión entre lo que nosotros entendemos que la Biblia enseña, que es más conservador, versus lo que el mundo está haciendo, y ya no era alcanzar la ciudad, o sea, la ciudad es nuestro enemigo y es una pelea, como tú dices. Y eso se refleja en ver, ok, que yo considero que lo que cada gente aquí tiene que hacer para que esa lucha contra la ciudad la ganemos. Bueno, tenemos que rescatar los roles de los hombres y de las mujeres, tenemos que rescatar el valor de la familia, tenemos que rescatar la responsabilidad o sea, hacernos responsables por nuestra vida y no simplemente estar viviendo como de, nada, esperando que la vida me pase por encima, en vez de yo hacer algo. Son cosas buenas. Sí. Pero llega un punto en el cual era ya una imposición. Ni siquiera era, yo te aconsejo que haga esto, esto y aquello. No. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene que vivir bajo este estándar. Tiene que hacer esto, esto y esto y esto. La mujer tiene que hacer esto y esto y esto. O sea, como que controlando a las personas. Y eso pasa mucho, que todos, generalmente la mayoría de gente, quiere tener el control de las cosas. Y mientras más gente tú tienes por debajo, tú la quieres controlar a todas, de cierto modo, en vez de dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Y en eso hay un cierto abuso también, de tú controlar a la gente diciéndole, eso es lo que dice la palabra que tú tienes que hacer. O la palabra dice que tú tienes que... O sea, es como coger las reglas que yo entiendo que tú deberías seguir y buscar necesidades espirituales que tú tienes y decir que esas necesidades se suplen si tú haces lo que yo quiero que tú hagas. Tú sabes que, como tú empezaste el episodio diciendo que hay veces que hay abusos que uno hace inconscientemente. Yo creo que si la persona no es abierta, no tiene la mente abierta para escuchar y tiene la humildad para cuestionarse a sí mismo, entonces ese se convierte en el tipo de abuso más peligroso. Porque, y lo vemos en nuestras iglesias, ¿tú crees que eso es lo que dice Dios? Este pastor creía, como tú dices, que había que rescatar el rol de la familia. Que la mujer tenía que tener su rol, el hombre tenía que tener su rol. Nosotros creemos también que hay algún tipo de rol. Claro. Y que la familia es importante, y que la familia obviamente. Es importante. Pero dentro del cristianismo hay diferentes posiciones y creencias e incluso doctrinas de cómo se ven esos roles aplicados de una forma bíblica, cristiana y que Dios quiere. Cómo fue que Dios nos creó y todo eso. Llega un punto en el cual el pastor, como él tiene una opinión sobre eso y él cree que esa opinión es la correcta, él cree que eso es lo que agrada al Señor. Él cree que eso es lo que el Señor espera y lo que el Señor requiere de uno. Su trabajo como pastor es guiar a su rebaño. Entonces, que él le exige a su iglesia que no solamente crea igual que él, sino que haga igual que él, porque él cree que eso es lo correcto. Exacto. Pero, y es como que se usa el pecado como un arma. Exacto. Porque si él cree que eso es así, 100%, algo que quizás no está claro en la Biblia, pero si yo estoy convencido de que algo que tú haces es pecado,
yo te voy a decir, tú como cristiano no quieres pecar. Entonces tú no puedes hacer esto. Entonces ahí va eso del abuso. Tú estás controlando a la persona con su necesidad espiritual. Yo tengo la necesidad espiritual de que yo no quiero pecar porque yo soy cristiano y se Exacto. supone que yo debo tener un llamado a una vida nueva. Entonces, si el pastor me dice que tal y tal cosa que quizás yo no consideraba como pecado, son pecados y son graves, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Exacto. Que- Y entonces, es el punto. O sea, la cuestión es si tú puedes debatir con el pastor si eso es pecado o no. Porque ahí es que radica el problema. Si tú le puedes demostrar a ese pastor abusivo o que está abusando inconscientemente que lo que él cree que es pecado no es pecado y que por lo tanto tú puedes seguir haciéndolo o incluso deberías, Ujú. entonces ya tú ganaste. Y no ganaste en el sentido de que tú una lucha, sino que tú lo ganaste a él, ganaste a tu hermano, tú le hiciste un beneficio a él y a la iglesia. Y es interesante que en este caso, aparte de ese abuso, vamos a decir, de tratar de hacer que la gente, controlar a la gente, hay personas que hicieron lo que Mario está diciendo, de ir a donde él y decirle, mira, yo considero que esto que tú estás haciendo no está bien. ¿Y qué pasó? Más abuso. ¿Por qué? Una persona le dijo a alguien que estaba hablando de que, ay, mira, ¿qué te parece trabajar con ese pastor? Dice, ah, él es muy bueno, muchísimas cosas buenas. Y dije, ¿y tú tienes algo malo que tú dirías de trabajar con él? Que bueno, él es joven todavía, o sea, él tiene 20 y pico, 30 y pico. Yo creo que sería sano él tener mentores mayores que él, que le den consejos y como que no sea él solo, porque era como que él estaba solo y no tenía, como que estaba por encima de todo el mundo. Resulta que el hombre se enteró, no se sabe cómo, obviamente alguien le dijo a alguien que le dijo a Claro. alguien, y al otro día a esa persona lo llamó ese pastor para su oficina, la despidió inmediatamente. Eso es fuerte. Hay dos ancianos de su iglesia que le dijeron, mira, esto que tú estás haciendo no está bien. Nosotros como ancianos de la iglesia entendemos que debemos decirte que pensamos que esa no es la dirección que debemos tomar. Básicamente lo acusaron de hereje y de que estaban descalificados como ancianos Y lo y despidieron. lo votaron de la iglesia y lo sacaron, o sea, sin descalificado de ser anciano. No cumple con los requisitos bíblicos porque le llevaron la contraria al pastor. O sea, ven cómo esto va escalando y se va volviendo más, o sea, más peligroso y también al mismo tiempo va consiguiendo más poder. Sí. Mientras más tú votas gente, menos hay en Sí. contra tuya y más se quedan los que están a favor tuyo. Así que tú tienes más poder. Ujú. Y, eh, o sea, como que la estrategia, no sé si una estrategia, porque quizás es involuntario, quizás es inconsciente, men, Sí. pero es eso. O sea, alguien viene a decirte que no está de acuerdo contigo en amor para discutir, para conversar, para consultar la voluntad del Señor y discernir espiritualmente. Pero tú dices, no, yo sé que yo tengo la razón, yo sé que esto es lo que la Biblia dice, yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Por lo tanto, tú me estás diciendo lo contrario, tú eres del diablo, tú me estás engañando, tú Ujú. estás en contra mía y por lo tanto tú estás en contra de Dios porque yo sé que yo estoy del lado de Dios. Y le dice a la iglesia que ellos están en contra de Dios, Y básicamente. entonces Y esa la persona se iglesia, vuelve el malo. claro, inmediatamente. O sea, da pena. Como dos de esos ancianos duraron años trabajando con la iglesia. Todos sus amigos eran de la iglesia, sus vecinos, los amigos de sus hijos. Y cuando votan a esos dos ancianos por llevar, o sea, simplemente por un consejo de que no hicieran lo que el pastor quería que se hiciese, lo votaron y dijeron que estaban en disciplina. No, ni siquiera en disciplina. No, lo Lo votaron de una votaron y vez ya. ya. Y que no, o sea, que habían pecado y que estaban descalificados como pastores. Es interesante como uno de esos pastores dijo, si a mí me hubiesen atrapado en un pecado sexual, yo cometí adulterio, la iglesia no hubiese tratado a mi esposa y a mis hijos como nos trataron. ¿Cómo así? Si un líder comete un pecado de adulterio, está descalificado y hay que votarlo como pastor, ¿verdad? Sin embargo, la gente se volcaría en ayudar a la esposa y Claro. a la familia de ese hombre e incluso a tratar de restaurar esa relación. Hasta él, si no es que le encubren el pecado, que Exacto, pasa también. claro, claro.
Pero él decía como que si yo hubiese cometido adulterio, me hubiese ido mejor a que yo llevarle la contraria al pastor. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue que inmediatamente dijeron eso, todo el mundo le sacó pie, como decimos aquí. Más nunca hablaron con ellos. O sea, es como que todo lo que las relaciones que tú has construido durante años, las lágrimas, los momentos felices, todas tus amistades, de un día a otro no existen porque le llevaste la contraria al pastor. Qué fuerte. Es fuerte, es Qué fuerte. O sea, eso es un abuso espiritual. Sí. Que, o sea, mientras más posición de poder uno tiene, más abusivo uno tiene el potencial de ser. Y eso es aterrador. O sea, yo no creo que nadie escuche ese podcast de verdad, como yo te decía, como que por morbo o por Sí, disfrutar que esa iglesia haya caído. O sea, eso da miedo de que mi iglesia pase algo así, de que yo sea alguien que abuse de otros sin yo ni siquiera darme cuenta. Yo creo que para uno evitar eso, una de las actitudes más importantes es esa de, o sea, conversar. Aprender a conversar con una persona. Y no creer que uno tiene la razón. O quizás tú crees que tú tienes la razón, pero tú sabes que yo creo que yo estaba pensando en eso. Nosotros, en esta era del mundo, estamos pasando por el posmodernismo, que es una época muy relativista. Y los cristianos tenemos una ¿cuál es la palabra? Aversión. Aversión por el relativismo. O sea, y con razón, hay una verdad. No son muchas las verdades. Hay una verdad. Que sea difícil descubrir cuál es, eso es válido, pero solamente hay una. Y la gente lo que dice hoy en día es que no, que hay muchas verdades y que todo es verdad de acuerdo a lo que tú quieras creer. Eso está mal. Pero yo creo que lo hemos llevado al punto de decir que no solamente hay una verdad, sino que tú no puedes tener opiniones sobre cuál es esa verdad. Y me pasa, de verdad te lo digo, que me pasa con cristianos hablando. Que si tú no estás de acuerdo con ellos en cuanto a Cualquier doctrina. cualquier doctrina, el calvinismo versus arminianismo, si están predestinados o no, que si los dones espirituales, si se hablan lengua o no, que si la mujer puede ser pastora sí o no. O sea, el que está puesto en su cosa te dice, no, es que esa es la verdad. Y no se dan cuenta de que están cometiendo un error muy grande porque son arrogantes. La verdad es algo complicado. O sea, es verdad que hay una sola, pero tú crees que tú puedes, o sea, tú tienes el don santo de saber cuál es la verdad al 100%. Yo no creo que nadie tenga ese don santo. Cada quien, o sea, estudiando, hablando, orando, tiene que buscar la forma de acercarse lo más posible a la verdad única. Pero no es verdad que tú puedes decidir que no, eso es la verdad y tú estás mal. Eso es más relativismo que el que dice que no está seguro sobre cuál es la verdad. Y si no prestamos atención a eso, yo creo que es muy fácil caer en eso del abuso espiritual y Yo abuso creo en que cualquier área. deberíamos estar como muy firmes en las cosas que sí estamos seguros que son la verdad. Por ejemplo, la creación del hombre, que el Señor fue que hizo, o sea, creó todo, guió el proceso de la historia hasta siempre, o sea, es soberano, que Jesús vino, vivió, como dice la Biblia, murió, resucitó. Eso es verdad. La verdad de que Él vuelve, de que Él va a renovar toda la cosa. Eso es verdad. Por esa verdad podemos morirnos toditos. Sin embargo, se usa mucho una expresión en inglés de que como que un monte en el cual moriría. Die on that hill. Es como que yo no moriría por defender que una mujer no puede ser pastor. Es como meter mi mano en el fuego. Yo no me metería mi mano al fuego por tal cosa. Exacto. O sea, es algo que al final del día no, o sea, no es lo primordial. Exacto. Y mira, también está el hecho de que cada quien tiene su creencia. Y tú puedes estar firme en tu creencia. Si tú crees, o sea, alguien que, vamos a decir, creación versus evolución. Eso es súper sensible para los cristianos. Ok. Vamos a decir que hay un cristiano que no cree que cree en la evolución, que cree que Dios hizo la evolución y la guió y todo eso. Y la mayoría de los cristianos creen en algo más literal. Ok.
simplemente digan, estamos en desacuerdo. Eso no puede quitarte la salvación, ni es de esas cosas que tú dijiste que son fundamentales. Simplemente estamos en desacuerdo. Ujú. Y si son fundamentales, ¿sabes qué uno hace con esa gente? Es sencillo. Yo tengo amigos que no son cristianos. Yo no ando por ahí acabándolos. Ni si van a la iglesia, yo no le diría, no vengas a la iglesia, que sé yo cuánto, tú no eres cristiano. Impío. No, si hay una persona que dice, mira, yo creo en todo esto, pero no creo en la resurrección de Jesús. Ok, un placer. Yo creo que tú estás mal, que la Biblia enseña que Jesús resucitó y yo estoy dispuesto a morir por esa creencia. Y yo creo que si tú no crees que Jesús resucitó, tú no eres cristiano. Así que yo te invito a estudiar, a qué sé yo. Ya. ¿Qué voy a hacer? Te voy a crucificar para ver si tú resucitas. No. O sea, hay que aprender a decirle a la Ujú, gente, agree to disagree. Ya, ok, ujú. estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, punto. No hay que abusar de nadie, no hay que imponer nada en nadie. Porque cada quien tiene que creer lo que, como dicen, la salvación es individual. O sea, las creencias también son individuales. Sí. Es difícil. Es difícil porque, como hemos hablado también, cuando tú estás muy convencido de que algo es así, Sí, tú quieres que el otro se convenza de que eso es así. sí, Y eso te lleva a hacer cosas que no son sí. buenas. Ujú. Es difícil. Sí, en verdad Porque es muy difícil. la tentación del poder o sea, de la fama, de verdad acaban con una persona. Ujú. Y hasta de creer que tú puedes hacer algo al respecto, algo Ujú. bueno. Yo tengo el poder de cambiar tal cosa, pues entonces yo debería hacerlo. Lo que pasa es Es que... que es como él mismo decía, yo soy joven, es verdad, pero estos pastores más viejos que yo, ninguno tiene una iglesia más grande que la mía. Entonces yo no tengo nada que aprender de ellos. Tú lo oyes y tú dices como que ¿Y este ese tipo? tipo está loco, un orgulloso, pero se puede entender en cierto modo lo que él está diciendo. Si Todos lo que somos yo así. quiero es, si lo que yo quiero es que mi iglesia siga creciendo, yo quiero a alguien que tenga una iglesia que sea más grande que la mía para que me enseñe cómo lo hace. Pero Claro. si no, ya mi iglesia es más grande que la de ellos, yo soy el que le tengo que estar enseñando a ellos. Men, Somos así, somos y así. pasa con todo. O sea, tú ves a nuestros padres, creen que ellos creen mejor que nuestros abuelos, Sí. que aprendieron más, que esa gente tan viejo ya. Nosotros creemos que sabemos más que nuestros padres. ¿Por qué? Porque sabemos más cosas. Tenemos más ciencia, más psicólogos y sabemos que toda la pela que nos dieron cuando chiquitos, eso fue un abuso. Pero nuestros hijos entonces van a decir que nosotros no sabíamos nada. Claro. Esa arrogancia del joven está siempre en uno porque uno cree que se la sabe toda. Ujú. Entonces no es descabellado ver cómo ese pastor puede pensar que él se la sabe toda. Y somos así, somos así. Yo soy así. Ujú. Eso está mal. Y precisamente por eso, el pasaje que leí al principio, es muy fácil tú juzgarlo, porque es evidente que está mal. Sí. Sin embargo, esas cosas que están mal en él y que son claramente visibles para todo el mundo, están en ti, están en mí. Y nosotros deberíamos revisarnos y ver cómo esas cosas no lucen igual. ¿Por qué? Porque yo no estoy en una posición de fama y poder como esa persona para que se reflejen tan eh, visiblemente, Sí. sino que yo no tengo tanta influencia, no tengo tanto poder, así que esas mismas cosas que yo tengo adentro no, no afectan tanto, Sí, en cierto nada modo. más la ve tu Exacto, mamá, tu esposa, tus compañeros de exacto. trabajo, tus amigos. Y quizás no te dicen nada o te lo dicen y tú no le haces mucho caso. Y si tú no le haces Ujú. caso, ya, tú te puedes dar cuenta de que tú eres así. Sí, Sí, somos cada vez que iguales. tu mamá te dice, o sea, eso pasa con todos los hijos. O sea, mi mamá me dice tal cosa, ay, viene esta mujer, que es una vieja que no sabe, que ya el WhatsApp se puede ver en la computadora. Y entonces ahora ya me está diciendo, o sea, somos así 100%. Y por eso ese podcast da tanto miedo, Sí, de porque verdad. uno no se da cuenta de que está yendo en el camino de la desgracia. Y Bueno, que quizá, seguro,
la mayoría de gente nunca va a llegar a tener una iglesia de 15,000 personas. Sí, claro. Y tener esa posición de poder y fama. Sin embargo, eso no significa que yo no deba cambiar las cosas que ya yo estoy haciendo, del abuso que yo pueda estar cometiendo y de, o sea, No, los y pecados que, que yo tengo y que no me doy cuenta. hay Debo iglesias arrepentirme. pequeñas, Mm, que nunca van a salir en las ujú, redes sociales, que nunca van a salir en las noticias, que están abusando igual o ujú, peor. ujú, Y quizá yo soy parte de eso, yo soy parte de esa iglesia. Yo soy líder de joven, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy, qué sé yo. ujú, Yo soy profesor, yo soy tío, yo soy hermano de alguien y estoy haciendo eso. Eso da miedo. ujú. Eso da, Sí. eso da miedo. Así que Entonces, un episodio un poco sombrío. sí, tenebroso. Yo espero que la gente, o sea, sabe que ese fan dice que es como puya y eso. Y hemos seguido, yo por lo menos he seguido con ese chiste de que son episodios de puya, pero ojalá que detrás de la puya uno pueda ver, o bueno, delante de la puya, porque la puya es solamente un relajo. Uno pueda ver que en verdad, o sea, son cosas que uno hace mal, de verdad, Ujú. y que uno debe procurar cambiarla. Y bueno, O sea, que en vez de puya deberíamos ponerle arrepentimiento. reflexiones para reflexionar. Reflexión y arrepentimiento. Sí, en verdad. Bueno, puya. Ok. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo, y también para lastimar a muchas personas si no se usa apropiadamente. Si disfrutan nuestro podcast, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita para que sepan cómo subimos nuevos videos todos los sábados. Compartan nuestro podcast, puede ser en audio también. Síganos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Donde sea, Instagram pues. también. Síganos en todas partes y compártanos. Si creen que esto es útil para alguien o para cualquier persona o para todo el mundo, compártanlo con muchas personas para que nos sigan y eso ayuda a nuestro podcast a crecer. La próxima semana vamos a seguir. Nos quedan algunos episodios en verdad todavía de temas libres y vamos a hacer la temporada completa. Ujú. Así que si tienen alguna sugerencia, pueden escribirnos en Instagram, o los que tienen nuestro número de teléfono pueden hacer una sugerencia privada. Y si quieren ayudarnos económicamente con sus diezmos y ofrendas para que Dios los bendiga, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast, que es pequeño todavía, en parte de su rutina semanal. Cuando seamos miles y miles, los vamos a recordar. Nos seamos 15,000. Exacto, y estamos abusando de gente. Nada, Ojalá hasta que la no. próxima. Ojalá que no. Hasta luego.